Yo les vengo a hablar sobre la apología de Sócrates. Es una obra escrita por Platón que consta en un diálogo que hace Sócrates en el juicio al que es llevado acusado de no creer en ningún dios, de convertir el argumento más débil en el más fuerte, de ser un orador habilidoso y corromper a la juventud. Sócrates dejó en claro que no utilizaría palabras rebuscadas ni hermosos discursos para convencerlos de que lo absolvieran, defendiendo ante todo la verdad y la justicia. La primera acusación que Sócrates se detiene a analizar es la del orador habilidoso, asegurando que si para sus acusadores ser un orador que se atiene a la verdad es ser un orador habilidoso, entonces él no tendría reparo en aceptar que era un orador, pero nunca en el sentido en que sus propios acusadores lo son. Continuó recordando las primeras acusaciones de las que fue víctima, acusaciones que construyeron la mala fama que tenía ante muchos de los presentes, quienes habían escuchado algunos rumores cuando eran unos niños o adolescentes, edades en las que el ser humano es más manipulable. Sócrates prosiguió clasificando a sus acusadores en los antiguos y recientes, y pidió que se les permitiera empezar por desmentir las acusaciones hechas por lo más antiguo. Y fue así como empezó su defensa de acusaciones que aseguraba que él era capaz de convertir el argumento más débil en uno muy fuerte. Y dijo no saber ni poco ni nada sobre aquellos asuntos y retó a la audiencia a averiguar sobre aquello de lo que él hablaba y presentar resultados de sus investigaciones para así comprobar que él estaba diciendo la verdad. Sócrates siguió adelante con su monólogo, asegurando que él no era como los sofistas, que él no andaba deambulando por las calles con intención de educar a las personas ni de cobrar por compartir sus conocimientos, y que si bien encontraba hermoso que hubiera que dedicar su vida a enseñar y fascinar a los pobladores de todas las ciudades por las que pasaba, pero él no era como uno de ellos. Él no pedía ni dinero ni agradecimiento de nadie. Sócrates continuó asegurando que la especie de sabiduría que él poseía era lo que había llevado a ser objeto de un sinfín de acusaciones tan alejadas de la realidad, pero su sabiduría era completamente humana. Comenzó a relatar la historia en la que su amigo Querefonte se presentó ante el oráculo de Delfos y cuestionó que había otro hombre en el mundo más sabio que Sócrates, y Oráculo respondió que no. Había alguien más sabio que él. Al entender de aquello, Sócrates se dio la tarea de descubrir aquello que el Dios quería decir con eso, y comenzó por acercarse a todas las personas que eran considerados por los demás y por ellos mismos sabios. Los primeros fueron los políticos. Ahí Sócrates descubrió que los que decían ser sabios eran reconocidos como tal, no lo eran realmente, que presumían de algo que no era, y por hacérselo saber se ganó la enemistad de muchos. Al terminar con los políticos, fui a donde los poetas y después con los artesanos. Con ambos la historia se repitió, al igual que los políticos, los poetas y los artesanos presumían ser más sabios de lo que realmente eran. Creían por conocer
y saber su buen oficio, creían que sabían todo. En todos los asuntos, algo que a Sócrates le parecía petulante y obscurencia, todo conocimiento podía poseer. Tras aquella investigación de Sócrates, se ganó un sinfín de enemigos, pero descubrió que Dios decía la verdad, que era más sabio que todos ellos, porque era capaz de conocer la verdad, era el que no sabía nada. Dejando claro lo anterior, Sócrates pasó a defenderse de la acusación realizada por Meletos, quien aseguraba que Sócrates corrompía a la juventud, porque no reconoce a los dioses de la ciudad. Y para hacerlo, Sócrates solicitó que el propio Meletos, quien siempre se había negado a dialogar con él, contestara algunas preguntas. Las preguntas dadas por Meletos llevaron a Sócrates a concluir que no era el quien corrompía a los jóvenes y que en caso de hacerlo, lo hacía de manera involuntaria, por lo que pudo comprobar que Meletos estaba equivocado o mentía en ese aspecto. Con respecto a que no creía en los dioses de la ciudad, Sócrates comprobó creer en genios y divinidades eran creer en los dioses. Finalmente, Sócrates fue declarado culpable y aseguró que no tenía miedo a la muerte, que de hecho prefería morir que vivir sin poder hacer aquello para lo que los dioses le habían puesto ahí. Sócrates defendió hasta el último momento que era un hombre justo y que prefería pagar el peor de los castigos antes de ser infiel a sus pensamientos.